Buenos días, bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Me da mucho gusto poderles saludar nuevamente. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. Transmitimos todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y pues nos da mucho gusto poder hacer esas transmisiones en vivo. Las dejamos aquí en el canal de Caudal de Vida para que usted cuando tenga chance, tiempo, pueda verlas después. Así es de que por ahí tenemos todos los videos, ahí en la sección de videos. Puede usted ver todos los videos desde hace muchos años. Y pues estamos aquí a sus órdenes todos los días. Gracias por estar aquí con nosotros. Chachita, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones para ti, para toda tu familia. Me da mucho gusto poderte saludar. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Bendiciones. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y hoy quiero compartirles un tema muy hermoso que se llama estrategias para la victoria. Estrategias para la victoria. Dios nos da diferentes estrategias para que nosotros podamos enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Que todos pasamos por circunstancias, por problemas, por enfermedad, por angustia, por muchas cosas. Nos toca pasar muchas cosas en la vida, pero nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios siempre está con nosotros y nos ha dejado las estrategias para vencer, las estrategias para alcanzar las victorias. Nuestro Dios nos ayuda y siempre está con nosotros. Y yo quiero hablarte de una estrategia muy especial, que esta estrategia de la cual yo te voy a hablar el día de hoy es una estrategia que se utiliza en casos difíciles, en casos en los que tú dices, válgame, pero si esto ya se lo he pedido al Señor 1000 veces y no ha pasado nada. He estado luchando con esta situación y hasta el momento no he recibido una respuesta. Bueno, pues esta estrategia es para esos casos y no solamente para casos difíciles. Es una estrategia que nosotros podemos hacer cada vez que el Señor ponga en nuestro corazón a hacerlo. Y esta estrategia se llama ayuno, el ayuno. Mira, siempre que nosotros, cuando hay alguna situación, siempre recomendamos, pues hay que orar, vamos a orar. Y gloria a Dios, porque a través de la oración podemos recibir bendiciones extraordinarias. El poder de la oración es maravilloso. A través de la oración recibimos restauración, recibimos guía, recibimos aliento, fortaleza, victorias. El Señor nos da a través de la oración. Y qué hermoso es también poder orar acompañada, ¿verdad?, de otras personas que conozcan el problema. Y qué hermoso es apoyarnos los unos a los otros. Mi prima Sara, Dios te bendiga, nos está saludando por ahí. Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones para ti en este hermoso día. Y también Sara pues nos saluda a todos. Estás en el DF, ¿verdad? Ahorita. Saludos desde el DF para todos de parte de mi prima Sara. Y pues bueno, esta estrategia del ayuno, el Señor nos enseña que es una estrategia infalible. O sea, que no falla. El Señor siempre está con nosotros, pero para esta estrategia que es el ayuno necesitamos un ingrediente muy especial, muy especial. El ayuno tiene que ir acompañado con algo que el Señor nos pide. Es algo que el Señor nos pide a todos, a cada uno de nosotros. Y yo quiero empezar precisamente leyéndoles este versículo. ¿Qué es lo que pide Dios de ti y de mí? Fíjate, dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor? El Señor nos pide que nosotros caminemos en justicia, que seamos justos, que amemos misericordia, que ayudemos al necesitado, que perdonemos a los que nos han ofendido. El Señor pide de nosotros que amemos misericordia, que nos humillemos delante de Dios. Y yo creo que esta parte es muy importante, que nos humillemos delante de Dios. Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos lograrlo todo, que nosotros podemos resolver todos, entonces ahí nosotros estamos siendo orgullosos, estamos diciendo yo lo puedo hacer, no necesito de nadie más. Bueno, no, sabemos que el orgullo
A Dios no le gusta. Y dice la palabra de Dios que a los soberbios, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. A Dios le gustan los corazones humildes, el corazón que verdaderamente busque a Dios con todo su corazón. Que nosotros le digamos, Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu ayuda. Mira, en esta situación yo necesito de ti. Y el Señor, sus oídos siempre están atentos a sus hijos y el Señor escucha ese clamor que tú estás haciendo. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es no probar alimentos durante un determinado lapso de tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas que ayunaron en la palabra de Dios. Y también si tú tienes por ahí un ejemplo, alguna ocasión en tu vida que tú ayunaste y que el Señor te dio respuesta en esa petición que tú tenías, compártelo aquí, compártela aquí en los comentarios y vamos a estar leyéndola para que los demás también la conozcan. Y la palabra de Dios nos narra de personas que ayunaron en situaciones muy específicas con una petición que no era sencilla y que Dios les dio respuesta de una manera especial. Nosotros ayunamos no solamente para pedirle respuestas a Dios de algo, también ayunamos para adorarlo, para alabarle, para glorificarle. Ayunamos porque queremos más de su presencia. El ayuno no solamente es dejar de comer en el día. Por ejemplo, puedo empezar el ayuno muy temprano, ¿verdad? Y decir, Señor, en este día pongo en tus manos este ayuno. El ayuno no es más que una sola cosa, es que nuestro yo mengüe, nuestra carne mengüe y el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Es lo que buscamos a través del ayuno, que mi yo mengüe, mi carne mengüe y el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Le damos a Dios, ofrecemos a Dios ese ayuno y ponemos en sus manos la petición que nosotros tengamos para este ayuno o si tú quieres adorarlo, si tú quieres bendecirle, no sé cuál es el objetivo de ese ayuno, ¿verdad? Pero declararle al Señor ese objetivo de ese ayuno y leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Fíjate, en el libro de Isaías, el Señor nos dice cómo no hacer el ayuno, porque antes muchas personas hacían el ayuno como para decir, yo qué buena persona soy, mírenme, estoy ayunando, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el Señor acerca del ayuno. Dice, es en Isaías 58, si ustedes lo quieren leer, dice la palabra de Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Aquí Dios estaba diciéndole, hermana Berta Flores, Dios le bendiga, le estaba diciendo a través del profeta Isaías al pueblo que él conocía sus corazones y conocía qué era lo que había en ellos y les decía, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dice, la gente me está diciendo, queremos respuestas, queremos tu justicia. Pero dice el Señor, pero ellos están pidiendo como si ellos hubiesen sido justos, como si ellos estuvieran caminando bajo los mandamientos de Dios y no lo están haciendo. Ellos se consideran justos, pero no están siendo justos. Dice, he aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjense, no dice, no andes pregonando. Oh, sí, yo que soy ayunador, que ando ayunando. Dice, no. Dice, es tal ayuno lo que yo escogí que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice, eso no me agrada, dice el Señor. Pero luego empieza a decir qué es lo que sí le agrada. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
porque en aquel tiempo ayunaban, pero hacían daño a las personas, las oprimían. Entonces, mientras ayunaban, se decían que eran justos cuando estaban siendo injustos. Entonces él dice, sé justo, obra en justicia delante de ti, dice. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Dice, si tú lo haces correctamente, si tú ayunas correctamente, entonces vendrá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjate, tu justicia irá delante de ti, o sea, tus hechos, lo que tú actuaste, como tú trataste a los demás, eso va a ir delante de ti, dice, y yo seré tu retaguardia, dice el Señor Jehová. Dice, entonces me invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar vanidad. Fíjate lo que el Señor no quiere. El dedo amenazador, el ser vanidosos, el Señor no lo quiere. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Dice, que ayudemos a los demás. Dice, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pasó. Ay, y esta es una de las promesas de Dios más hermosas que podemos leer en la Biblia. A mí me gusta mucho. Fíjate, dice, si nosotros obedecemos al Señor y hacemos lo que Él nos pide, fíjate lo que dice el Señor. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición, qué hermosa promesa nos da Dios! El Señor dice, si nosotros obedecemos, si nosotros ayunamos como Él quiere, si nosotros hacemos lo que Él nos pide en nuestra vida, va a haber esa bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, para nuestros hijos, bendición sobre bendición para nuestras vidas. Qué hermoso es que el Señor nos invita, nos pide que nosotros le busquemos de todo corazón, que nosotros abramos nuestro corazón sinceramente y nosotros vengamos de Dios, que nos humillemos, que busquemos en verdad el rostro de Jehová humillados y reconociendo que nosotros somos insuficientes, que nosotros no podemos hacerlo solos. Él es el que tiene el control. Fíjate, vamos a ver algunos ejemplos del ayuno. Y si tú tienes algún ejemplo de alguna vez que has ayunado, lo puedes poner aquí en los comentarios. Mira, vamos a ver, el rey Josafat estaba pasando por un momento muy difícil. En su reino, el rey Josafat había decidido servir al Señor. Estaba derribando las imágenes de acera, o sea, toda la idolatría, Josafat la estaba quitando del pueblo de Judá, pero se levantaron los enemigos en contra de Josafat, y no eran enemigos pequeños, eran unos enemigos muy malvados, con ejércitos muy poderosos, que si llegaban iban a destruir a Judá. Entonces Josafat, dice la palabra de Dios ahí en 2 de Crónicas 23, lleno de miedo Josafat tenía miedo, dice, se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todo Judá ayunara. Fíjense, dice que estaba aquí ya el rey de Moab, Amón y los de Seir, otro pueblo que venían en su contra. Eran 3 pueblos que venían en su contra. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo Josafat? Dice que inmediatamente él consultó a Jehová y proclamó ayuno. Le dijo a todo el pueblo, vamos a ayunar. Y qué hermosa. Yo te invito a que leas esta historia completa que se encuentra ahí en 2 de Crónicas, porque es bueno, a mí esta historia me gusta mucho. 2 de Crónicas 23. Es una historia maravillosa de cómo Dios defiende a sus hijos. Fíjate, dice, ay, lo tenía aquí separado y no lo busqué. Dice, Dios les respondió, fíjense, el pueblo de Judá se puso a ayunar y Dios les respondió y les dijo, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis.
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y así fue. Fíjense, dice la palabra de Dios, que se levantaron los levitas, los hijos de Coat, y entonaron alabanzas. Ellos glorificaron al Señor, se pusieron a cantar, a alabar al Señor. Y miren lo que pasó, dice, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y dice la Biblia que cuando ya el pueblo de Judá y de Jerusalén fueron a ver a estos ejércitos, a los 3 ejércitos, no había quedado ni uno solo vivo. Todos se habían matado. Los 3 ejércitos se mataron los unos contra los otros. Y tardaron, dice que el botín que encontraron ahí con ellos fue de 3 días. 3 días duraron recogiendo el botín. Fíjense cómo Dios escucha a su pueblo. Cuando se levanten los enemigos en contra de ti, en contra de tu casa, el ayuno. Decirle, Señor, yo voy a ayunar, no puedo permitir que esto esté pasando en mi hogar, no puedo permitir que esto esté pasando en mi casa, en mi familia. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Bueno, hermano, el ayuno y la oración, tu vida en integridad, tu justicia delante de ti, dice el Señor. Debemos de reflexionar hacia nosotros mismos. ¿Estoy en verdad yo haciendo lo correcto? Entonces, si nosotros empezamos a corregir nuestras vidas, si nosotros empezamos a caminar en justicia, y si nosotros hacemos ayuno, si nosotros hacemos oración, la respuesta de Dios va a venir sobre nuestras vidas, y esos enemigos serán destruidos en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios está con su pueblo. Y dice Dios, la salvación vendrá de Jehová. A este pueblo en este tiempo de Josafat les dijo, está tranquilo, no se preocupen, mira, estate tranquilo. Y el Señor obró de una manera milagrosa. Y esos ejércitos, esos enemigos, se destruyeron a sí mismos. Es el poder del ayuno, la oración, el clamor, la humillación. Decirle al Señor, mira, yo reconozco que yo no puedo. Aquí Josafat, el rey Josafat, él reconoció, dice, con miedo, él fue y consultó a Jehová. Él como rey, siendo rey, él se humilló delante de Dios. Y qué hermoso es que nosotros podamos venir delante de Dios y humillar nuestras vidas y pedirle al Señor su guía. Y el Señor nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Podemos ver también allí en el libro de Esdras también una hermosa ayuda que Dios le dio a Esdras. Esdras fue llamado a que llevara un contingente de expatriados de Jerusalén. A ellos los habían exiliado, eran exiliados, los habían expatriado, estaban en Babilonia. Entonces Esdras tenía que llevar a todas esas personas de nuevo a Jerusalén. El trayecto de Babilonia a Jerusalén era más o menos de unos 4 meses, pero en el trayecto, hermanos, había bandidos, había rateros, había pueblos que estaban en contra del pueblo de Dios, así de que no era difícil pasar por esas tierras, por esos pueblos. Y dice la palabra de Dios que Esdras se puso en manos de Dios, y que dice 8:23, Esdras 8:23, ahí encontramos esta historia, dice, así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y el Señor les bendijo. El Señor hizo que el pueblo de Dios pasara por todos esos lugares sin ningún problema, porque fue Dios el que llamó a Esdras con esta tarea, y el Señor estuvo con Esdras. Esdras se humilló delante de Dios y dijo, no puedo yo solo. Y fíjense, Esdras ya le había dicho al rey, porque el rey Artajerjes, que era el rey que estaba ahí en Babilonia, le decía, si quieres yo mando ejércitos contigo. Pero Esdras le dijo, no, Jehová está con nosotros y él guardará de nosotros. Entonces cuando se dio cuenta que estaban ahí los bandidos y los ladrones, pues él dijo, no, pero es que yo ya le dije al rey que Jehová nos iba a defender. Entonces él dijo, bueno, vamos a ayunar, vamos a clamar a Dios para que él obre en esta situación. Y así fue.
no tuvo que venir el ejército del rey Artajerjes para defenderlos, sino que Jehová los defendió, los guardó y ellos pasaron por ese lugar durante esos 4 meses, el Señor les guardó. Así nosotros cuando vamos de viaje, cuando salimos de nuestra casa, nosotros podemos también pedirle al Señor que Él sea nuestro guarda, que Él sea nuestro sustento cada vez que nosotros vayamos de viaje. Y si podemos ayunar, qué bendición poder ayunar para saber que la bendición de Dios va a estar con nosotros durante el viaje. Qué hermoso es estos ejemplos que la palabra de Dios nos deja aquí escritos para que por generaciones nosotros podamos ver lo que Dios hace a través del ayuno. El ayuno, hermanos, es algo poderoso. Cuando la palabra de Dios nos habla de enemigos, por ejemplo, en la historia que acabamos de leer de Josafat, nos habla de los enemigos de los pueblos que estaban ahí en contra del pueblo de Israel. Nosotros en estos tiempos también tenemos muchos enemigos y los podemos ver. Viene el desánimo, vienen las peleas, los problemas, las enfermedades, muchos enemigos que podemos tener en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero mira, cualquier enemigo, cualquier circunstancia que se levante en contra de ti, si tú vienes a Dios, no solamente en oración, sino también en ayuno, hermanos, ustedes van a ver grandes cosas en sus familias, poderosas cosas que van a estar sucediendo alrededor de ustedes si nosotros nos paramos a interceder, si nosotros ayunamos como el Señor pide que lo hagamos, ¿verdad? Qué importante es también que lo hagamos como Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? En humillación delante de Dios. También otra de las victorias maravillosas que a mí me gusta mucho es la historia de Esther. ¿Recuerdan ustedes esa historia de Esther? También Esther proclamó ayuno, le dijo al pueblo a todo el pueblo hebreo que orara, porque se había levantado alguien que odiaba con todo su corazón a los hebreos, que era Amán. Y Amán había hecho que el rey hiciera una ley en donde había puesto una fecha para que murieran todos los hebreos. Y ya estaba este decreto hecho, pero Dios puso justamente como esposa del rey a Esther. Fue una estrategia que Dios ya tenía preparada desde antes que Amán diera ese decreto. Dios había puesto a Esther ahí. Y Mardoqueo, el tío de Esther, le dice, pues quizás para esta hora tú has llegado. Porque ella no podía pedirle nada al rey si ella no era llamada a ver al rey. Si ella se presentaba al rey sin ser llamada, la podían matar. Pero ella le dijo al pueblo de hebreo a través de Mardoqueo, ayunen. Y yo voy a ir con el rey y le voy a solicitar que nos ayude. Y si muero, pues que muera, porque pues probablemente ella podía morir si el rey no aceptaba su visita. Pues ayunaron, dice que hicieron 3 días y 3 noches de ayuno. Y ella también ayunó junto con sus doncellas. Y cuando llegó el momento, dice que ella se vistió como reina, porque pues ella era la reina de ese reino. Y fue con el rey. Y el rey le dijo, pídeme lo que tú quieras, si me pides la mitad del reino, te doy la mitad del reino. Esas palabras que el rey le dijo a Esther, créanme, que no hubieran sido así si ellos no hubiesen ayunado, si no hubieran clamado al Señor. Dios transforma corazones a través del ayuno. Si tú ayunas, mira, tú vas a ver la respuesta en aquella persona por la cual tú has estado pidiendo tanto tiempo. Ayuna y el Señor va a hacer grandes cosas. Quizás, mira, va a requerir que ayunes no solamente un día ni 3, a lo mejor tienes que ayunar más días, yo no lo sé, pero mira, a lo mejor ayunos varias veces, yo no sé, pero mira, vale la pena. Vale la pena esforzarte, vale la pena que tú hagas menguar tu carne, porque el Señor de verdad transforma, cambia corazones a través del ayuno. Para Dios no hay nada imposible, pero también es importante que tú y yo nos esforcemos, que tú y yo clamemos, que busquemos, que luchemos. Mira, hay muchas personas que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan. Y es más, ni siquiera le buscan ellos, le dicen a alguien, ora por mí, por esta situación que yo tengo, pero no hacen un esfuerzo ellos mismos, no hacen un compromiso con Dios, no quieren cambiar su vida, no quieren dejar lo que al Señor no le agrada, quieren seguir viviendo su vida como decían los fariseos, como decía el profeta Isaías de los fariseos, que solamente querían los beneficios, pero ellos en su corazón seguían haciendo la maldad. Y muchas veces en este mundo así pasa, la gente quiere la bendición de Dios,
pero no cambian su actitud. Siguen viviendo pecando, siguen haciendo lo malo delante de Dios, pero quieren los beneficios. No seamos así. Comprometámonos con Dios, arrepentámonos de nuestros pecados y caminemos en justicia. Y entonces sí, vamos a ver la respuesta de Dios, una respuesta, hermanos, que no va a menguar, una respuesta que va a permanecer. Esas son las respuestas que Dios da, respuestas que permanecen, respuestas que transforman vidas. Ese es nuestro Dios. Fíjate, a veces, como en esta historia que les voy a contar de Jonás y el pueblo de, válgame Dios, de Nínive. Nínive iba a ser destruido por su pecado, porque había muchísima maldad, y dice la palabra de Dios que la maldad ya había subido hasta los cielos en donde estaba Dios, y Dios veía la maldad de Nínive, pero Dios en su misericordia les mandó a un profeta que fue Jonás, y les predicó Jonás y les dijo, en 40 días Nínive va a ser destruido por su pecado y su maldad. Y dice la Biblia que ahí en el libro de Jonás, que Nínive se arrepintió, que el rey de Nínive les dijo, vamos a ayunar, nadie pruebe comida ni alimento, y vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice la Biblia que hasta los animales los pusieron en ayuno. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su arrepentimiento, y Dios no destruyó a Nínive. ¿Por qué? Porque este pueblo se humilló en ayuno y en oración, se humilló, reconoció que era pecador, reconoció su maldad y temieron a Jehová. Ellos sabían que Jehová podía destruirlos y temieron a Jehová y se arrepintieron, se humillaron delante de Dios y Dios no los destruyó. Qué importante, hermanos, es el ayuno. Así en nosotros hayamos fallado, nos hayamos equivocado, si nosotros venimos delante de Dios y le pedimos perdón, Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a transformar nuestras vidas. El ayuno es una bendición, mis hermanos. El ayuno también, por ejemplo, si usted tiene alguna circunstancia en su vida, alguna pregunta que le quiere hacer a Dios, si tiene algo en su corazón, falta de perdón, si usted se pone en ayuno y le pide al Señor que sane su corazón, el Señor lo va a hacer. De veras, solo es que nosotros vengamos delante de Dios. Es muy importante que en el ayuno nosotros busquemos la presencia de Dios, que no oremos solo por encimita, sino que entremos en un tiempo apartado de oración y que estemos orando hasta que podamos escuchar la voz de Dios, hasta que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de esas oraciones en búsqueda verdadera de la plenitud de Dios en nuestras vidas, el Señor nos puede hablar, nos puede guiar, nos puede traer revelación, puede hacer que nuestros dones florezcan. El Señor puede hacer grandes cosas, pero es necesaria la humillación, es necesario que nosotros reconozcamos al Señor como nuestro Salvador, reconozcamos nuestra dependencia de Él y que nosotros reconozcamos que nosotros somos insuficientes, ¿verdad? El mundo ahora nos está diciendo, tú lo puedes lograr todo, solamente tú di que puedes y lo vas a lograr. No es el yo, hermanos, no son las corrientes ideológicas de esta actualidad las que nos acercan a Dios, sino que nos alejan de Dios. No es el super yo, no es que yo todo lo puedo, al contrario, mis hermanos, debemos de reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que es importante escudriñar la palabra de Dios. Aquí está la respuesta para todas nuestras preguntas. Y bueno, pues en esta mañana ya me fui largo, pero de verdad, hermanos, es que yo quiero que entendamos lo importante del ayuno. A veces dejamos de ayunar, lo dejamos de hacer y las cosas extraordinarias dejan de suceder. Volvamos al ayuno, intentemos de nuevo. Busquemos la presencia de Dios a través del ayuno, no sé, 1 día, 2 días, 40 días, yo no lo sé cuántos días, pero hay diferentes ayunos. Hay ayunos que no se come nada, hay ayunos que se toma agua, hay ayunos que se come frutas y es muy largo. Bueno, hay diferentes tipos de ayunos. Cada uno de nosotros podemos hacerlo diferente porque hay gente que toma medicamentos y necesita comer algo, pero lo importante es la intención, que tú digas, bueno, Señor, yo voy a ayunar. A lo mejor no puedo dejar de comer porque a lo mejor soy diabética, pero Señor, yo te prometo que no voy a escuchar, por decir, música que a ti no te agrada, no voy a, hacer
ayuno de algo que a nosotros nos gusta, pero que sabemos que lo podemos dejar para Dios y hacer menguar nuestra carne en esa área. Usted puede hacerlo también. Que el Señor les bendiga, me dio mucho gusto haberles saludado en este día. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hermana Lupita, Dios le bendiga, me da mucho gusto saludarla. Y a cada uno de ustedes que se conectó en esta mañana, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso martes y recuerden, hay que volver al ayuno. El ayuno es muy importante y Dios da respuestas a través del ayuno. Falta muchísimo más que ver del ayuno porque es un tema muy vasto, poderosísimo. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de seguir hablando de esto. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana.